¿Tienen ganas de hablar de ficha limpia? ¿Quieres hablar vos? Obvio. Dale, listo, vamos. Hablamos de lo que quieran. ¿Qué pasó Lo que con ficha quiera. limpia? Hoy volaron operaciones de un lado para el otro, hubo un quilombo. Yo creo que, bueno, si acá estamos con el primer mandatario nacional y su vocero, creo que estamos para contar. A ver, yo... Mira, Sí. si vos me permitís, yo el día martes le di una nota a Malena de los Ríos. Sí, Neura, sí. la escuchamos. No, fue increíble. Por teléfono. Porque justo yo tenía una ventana de tiempo hasta las 6:30. Mi vida es así, ¿no? O sea, tal hora, tal cosa. O sea, digo, es un poquito... Ni que complicada. fueras el presidente de la nación, ¿no? Sí, es un poquito complicada mi agenda. Entonces me escribe y le digo, tengo una ventana de tiempo. Me dice, ¿te puedo llamar? Sí, claro. Entonces me llamó y, Claro. digamos, o sea, puro orden espontáneo. Sí. Entonces nosotros, y yo, digamos, en esa nota avisé que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Sí. En los medios de comunicación y los medios, digamos, que les son afines a ellos, estuvieron todo el tiempo instalando que estaban los votos, que estaban los votos, que estaban los votos. Una cosa es decir que están los votos, otra cosa es ir y contarlos. Sí, claro. Digo que es el laburo, digamos, que hacen, digamos, dos personas, digamos, Guillermo Franco, que es maravilloso, y el señor Santiago Caputo, que digo, tanto el tiempo haciendo, a ver, Dios, esas cosas son ciertas. Los votos no estaban. No estaban los votos. No estaban. Pero los Penatos lo quería utilizar como un elemento para inflarse en la campaña a ella. Y dicho sea de paso, tiene un montón de años siendo diputado y no lo había presentado. Dicho sea de paso, el PRO gobierna hace 17 años en la ciudad y tampoco la tiene. No hay ficha limpia en la Y no ciudad. hay ficha limpia. Digo, es esa contradicción permanente que tienen, que te dicen que te van a bajar los impuestos y te lo suben, que van a bajar el gasto y te lo suben. Pero lo bajan ya. Que van, claro, por eso. Perdón, con Macri decían que no tenían las mayorías en el Congreso, Exacto, y ¿no? nosotros tenemos menos, así que digamos, por eso. Claro. Pero dicho sea de paso, estábamos laburando a brazo partido. A ver, yo voy a explicar algo. El proyecto, como estaba originalmente, se cayó. Sí. Entonces yo le pedí a Alejandro Fargosi y a Luis Petri, a quienes les agradezco infinitamente, porque digamos, o sea, yo digamos, puedo leer, digamos, contratos y entender las consecuencias dinámicas, pero digo, yo no sé escribirlos. O sea, Claro. entonces yo les manifesté cuál era el problema que veía, ellos lo arreglaron. ¿Cuál era el problema que veía, Javi, Que resumidamente? vos podías, digamos, el más fácil era que podíamos agarrar a un autócrata de algún lado y entonces cuando veía venir a un competidor, le agarraba, le metía una causa, lo condenaban 2 veces, pum, y lo dejabas afuera de Viene la cancha. Fopea, lo denuncia al Gordo Pablo, Exacto. le toca el juez este que tiene el cuadro de Mao en la oficina, Claro, se exacto. condenan Me en segunda salvaste, instancia y no podés ser candidato a nada, por ejemplo. Exacto. Entonces, Pasa en Brasil. claro, entonces podía convertirse en un mecanismo de bloquear a la democracia, con lo cual era extremadamente peligroso. De Entonces, que ganen los malos, va. De y que que siempre ganen los malos. Y participen de los que malos. proscriban a los y que buenos. proscriban a los buenos. Sí, claro. Y es más, lo bueno, digo, con eso ni siquiera se meten. Entonces, nosotros hicimos esa corrección. Sí. El proyecto, con lo cual, el proyecto es mi proyecto. ¿Está claro? Sí. Digo, que responde, digamos, a un laburo enorme, impulsado por Gastón Marra, impulsado por Fanny Mandelbrot, por un montón de gente que aportó enorme. Y, digamos, Perdón, me piden que si te puedo acercar un poquito el micrófono sí, porque se pierde un poco. Ahí que está. trabajó, Ahí digamos, estamos. para generar eso, pero el que logró la aprobación, el que lo mandó en extraordinario y consiguió la aprobación en diputado, fui yo. Sí. Yo no, a ver, con lo cual era un proyecto que yo le había puesto el cuerpo y que yo, digamos, estaba comprometido en que saliera. Pero no estaban los votos. Ya una vez querían llamar a sesión y, digamos, la paramos, la sesión, porque básicamente no estaban los votos. Como no estaban los votos, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Porque, digamos, los amarillos fogoneaban que estaban los votos y que había que sacarla. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, que pongan el gancho y que hagan un compromiso de que van a votar a favor de ficha limpia. Entonces, si conseguíamos las 37 firmas, íbamos y lo tratábamos.
Bueno, la senadora de Juntos por el Cambio, Tagliaferri. Tagliaferri, Sí. dijo, no, nosotros no tenemos nada que firmar, dijeron. Y después lo Y contó en nosotros, televisión. no. Y después, además, lo que hicieron es, fueron al recinto. Entonces la pregunta es, si no, digamos, nosotros que queríamos asegurarnos del proyecto, necesitábamos las 37 firmas. Entonces empezaron a decir que en realidad nosotros no queríamos tratarla. Nosotros queríamos tratarla, pero que salga, que no se caiga y que haya que esperar hasta el 2026. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nada, fuimos al recinto. ¿Qué pasó? Perdimos, nos faltó un voto. Entonces, ¿qué quisieron decir? Que fue algo que nosotros hicimos, que nosotros le habíamos mandado recursos a Misiones. Digo, ustedes entienden esta estupidez, ¿no? Hay que ser muy imbécil para hacer algo así. Que nosotros le mandamos recursos a Misiones para que volteen un proyecto mío. Claro. Un delirio. No hay que ser Que idiota. encima lo de los recursos es falso, ¿eh? Y la información es pública, está en la página del Ministerio de Economía. Exactamente. Con lo cual, y encima lo hacen con una mentira, descaradamente. Los Perato miente de manera abierta y directa. Campaña sucia es. Campaña sucia. Gutiérrez Rubí al palo. Pero terminó con los piquetes, ¿viste? Ah, claro, sí, sí. Sabés que tengo un dato sobre el catalán. El Me- chantalán, me como le dicen que dicen. fue consultor político de Cristina Fernández de Kirchner, Sí, Alberto Fernández, sí. De Massa. La Petro. campaña negativa a mí. Petro. Sheinbaum en Sheinbaum México, Massa en 2023, Bingo. Santoro en la ciudad en el 2023 también, y esta no sé si la tenían, pero de Espinosa, además. Ah, bueno. Tachame. Y ahora de Jorge Macri, ¿no? Y ahora de Jorge Macri. Bueno, Me dejó uno, ¿eh? casi que se puede leer, digamos, o casi que se puede olfatear el ADN de las operaciones, ¿viste? Está la firma en, no, bueno, van a cerrar hospitales, escuelas, ¿viste? Todas cosas que después no Demonizar pasan. al otro, Creo claro. que- creo que le falta- pensá que hacen sí. la campaña del miedo. Exacto. Creo que le Exactamente, la falta campaña solamente del miedo. la publicidad de Bauti comprando una 9 milímetros por Mercado Libre. Sí, Pero ¿verdad? fíjate que la campaña del miedo no entiende de colores políticos, ¿no? No, Exacto. claro. Entiende a quién contratás para que te haga la campaña. Yo creo que tiene menor eficacia hoy en día la campaña del miedo porque de alguna manera, Bueno, fíjate digamos, lo que hicieron con los Milei es carteles. presidente, digamos, Adorni y es gobierno represión. nacional. Claro. Genial. O Adorni es Ajuste. ajuste. Increíble lo que hicieron, fue increíble. Es campaña positiva. Fue ¿eh? increíble. Increíble. A mí lo que me sorprende es que los argumentos son los mismos, nada más que acomodado al supuesto target De la ciudad de Buenos Aires. de la ciudad de Claro, Buenos Aires. claro. Y por otra parte, que usan a los mismos sicarios, a los mismos periodistas con las mismas técnicas, los mismos métodos, el mismo tipo de campaña, el mismo tipo de. Como si fuese de un argumento. paquete. Es como si fuese Es un paquete, claro. Un paquete completo. que Es te un venden. paquete. Y no se queda ahí, pero no importa. Es Eh, mucho más áspero todavía. Digo, yo digo, Sí. les voy a contar algunas cosas, a ver qué A le ver. parece. A ver, que me diga Tranquila, Fopea o que seguramente. Fopea, qué pasa. Ustedes saben que, Qué bien. digamos, un grupo periodístico metía drones arriba de mi casa en Olivos. Grandemente. ¿No? Digo, ¿eso está bien? Para nada. Y además después cuando cerraron el espacio aéreo de Olivos se quejaron. Exactamente. Perdón, Me acuerdo de la queja de que cierren el espacio aéreo de Les cuento cómo fue. Sí. Les cuento cómo fue. Nosotros, digo, pese a lo que digan los periodistas ensobrados, nosotros tenemos muchos mecanismos de disparos de críticas. Sí. De gente que nos marque y que venga y nos diga lo que no queremos escuchar y esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo había escuchado, digamos que, por ejemplo, el doctor Broda, a quien yo estoy profundamente agradecido, porque yo me hice economista laburando ahí adentro, o sea, ahí yo me hice economista de Sí, verdad. claro, Miguel Ángel Broda. Miguel Ángel Broda, sí. O sea, yo me hice economista ahí adentro. Digo, o sea, tenía mucha lectura, todo, pero me hice economista ahí Ahí adentro. fue la cancha. Ahí aprendí de qué iba el oficio. Y hay algo muy interesante, lo dijo Esper, que también fue coordinador de dicho estudio. Todos los que pasaron por ahí, ninguno se cagó de hambre después. Todos pudimos vivir de laburar de economistas. O sea que Manden currículum. Algo sabían. algo Algo bien enseñaban. digo, Una buena aprendía, formación. o sea, exactamente.
Entonces, él tenía un diagnóstico por el cual no podíamos bajar la inflación del 4, entonces yo lo llamé, me junté a cenar con él, me dio su opinión, digo, me puede gustar, más, menos, lo que fuera, pero digo, fue una charla profesional muy interesante. Igual, además, también se lo agradezco mucho, no solo porque me permitió hacer el upgrade y hacer un economista de verdad, sino que, digamos, el hombre vino, digamos, y en forma absolutamente ad honorem vino, me explicó, digamos, cómo él la veía, digamos, me planteó sus puntos, me pareció fabuloso. Sí. Cuando vamos a salir, abro la puerta, estaba uno de los soldados, me dice, presidente, no puede salir, vuelva a la casa. No suelen darme órdenes. Vuelva a la casa. Y Miguel Ángel quería ir al auto. No, usted también tiene que entrar a la casa. ¿Qué pensaste en ese momento? No, digo, ¿qué pasó? Claro. Me dice, no, hay drones. Bueno, después los bajamos todos, digamos. Después ya ahora hicimos un sistema, digamos, que los detecta ya no sé si a 3 o a 6 kilómetros. Entonces, digamos, ya lo parás muchísimo antes. Claro. Pero, digo, ¿te parece normal, Sí, digamos, el nivel que de- pusieran drones para mirar adentro de la Quinta de Olivos? Es Para espiarte, es espionaje. literalmente. No solo eso. ¿No es un tremendo delito federal? Yo hago una pregunta. espionaje. Ahora, yo hago una pregunta. Sí. ¿Y los periodistas que se esconden arriba de los árboles para tomar fotos de la zona aledaña de la Quinta? Para tomar fotos de adentro de la quinta. ¿Qué hacemos? Si le digo, me sacan No, el bueno, cero. pero digo para que ustedes No bajan el vean. canal de YouTube, Javi. No, para que vean ustedes el nivel de violencia que tienen los periodistas para conmigo. O sea, o por ejemplo, yo voy a dar una nota y agarran y te pegan con el micrófono en la cara. Ah, sí, claro. Esperando la reacción, claro. Te pegan con el micrófono en la cara. Otra cosa, digamos, yo he contado que yo soy fotofóbico. Sí. O sea, yo en este momento, con estas luces, digo, la estoy pasando para el orto, en términos de... porque, digo, por ejemplo, yo en el Salón Blanco Sí. la paso tremendamente mal, porque como es espejado, cuando doy una nota en el Salón Blanco... Y es digo, el más iluminado, aparte de todo Casa Rosada. digo, entonces, están estas luces y cuando yo quiero buscar un lugar en donde escapar la mirada, me encuentro con espejo, con lo cual, o sea... Un flash se transforma en una supernova más o menos. Exactamente, digo. Entonces, claro, ustedes son muy chicos, pero cuando yo era, digamos, no sé, tantos años, digo, sacaba fotos y había unos rollos que vos mandabas a revelar. Sí, claro, Se llamaban los 16 negativos. milímetros. Los negativos, los Kodak, me acuerdo. Bien, sí. bueno, cuando vos me sacás una foto con el flash en la cara, yo veo así, como negativo. Sí. O sea, es una situación bastante Como que queda la desesperante. imagen que perdura. No, pero digo, paso a ver así como el negativo. No. Entonces no está bueno. Y fíjate, digamos, o sea, qué es lo primero que hacen los periodistas cuando me ven. ¡Paf! Me pegan los flashazos en la cara. Digo, vos sabés que, digamos, tengo ese problema. Y lo hacen a propósito. Para buscar la reacción. O lo que le hicieron a Santiago. Te está diciendo que no quiere hablar y lo presiona y lo presiona y lo molesta y lo fastidia. Le mete la cámara en la cara. Entonces la pregunta es, che, ¿está bien que los periodistas hagan eso? ¿Sabés qué? Es más, hasta en el extremo, hasta te escupen. O, digamos, te estás metiendo en el auto y te meten los micrófonos. Sí. Hay algunos que, digamos, se han metido en el auto y, digamos, no podía cerrar. Digo, ¿es normal? No. Yo Yo creo- quiero saber, digo, que expliquen, digamos, si es que este tipo de acoso es normal. Que me expliquen si es normal que pueden vivir mintiendo sobre las personas. O sea, le pueden arruinar la vida a una persona. O sea, y entonces, y vos no te puedes defender. Es increíble. No, claro. Te tenés que quedar de. Poner la de otra manos atadas. mejilla y que te. Escucha, yo creo que es el vestigio, o son los últimos vestigios de alguna manera del Leviatán, ¿viste? De Sí. este monstruo gigantesco que era el Estado, digamos, con todos sus soldados y todos sus distintos ejércitos dedicados a proteger a la casta política, dando sus últimos manotazos de ahogado. Y por eso se ponen así, entran en Sí, la aparte los chiquita. tiene violento el tema de que no tienen pauta, ¿no? Por supuesto, o de nación al menos. Pasa que como De nación, Leviatán, porque como- ellos- como que bien- no tienen paute, pero para mí puede estar en un proceso de extinción. Sí.
Al menos Sí, claro. el medio tradicional y el periodista tradicional. Yo creo que en unos años esto va a confluir en esto, en streaming, Claro. donde uno puede ofrecer el producto que quiera. Puedes ofrecer audio, puedes ofrecer video, puedes ofrecer las dos Que cosas son las juntas, redes. puedes chatear con la gente. Por eso creo que la preocupación más allá de la pauta, que claramente es una preocupación, pero digo, además me parece que esto de no querer adaptarse a lo que viene y de tener la vaca atada que se les está terminando, Sí. entiendo que no es grato para ellos. Manu, ¿cómo te imaginas? Sé que no pasó todavía, digamos, pero ¿cómo te imaginas si una ciudad de Buenos Aires gobernada por el kirchnerismo? ¿Viste el Eternauta? Che, yo no lo vi. Ah, no lo me vi. gustó, a mí me gustó. Yo no lo vi. Cultural. Un gran momento. ¿Qué programas o a qué programas les gustaba más ir? A los dos les pregunto esto. Javi, yo te veía en Intratables y era 1 contra 30. Era Intratables, era genial. Era Intratables era Gladiator. bueno, sí. Me sentía Gladiator. Sí, sí, sí. sí. Era Prime. No, no, Intratables es era que bueno. vos fíjate que para mí en ese momento se estaba dando un fenómeno, se estaba dando para mí el milagro argentino en ese momento, que era en las casas, o sea, toda la gente, el panel, digamos, contra el que vos estabas luchando, de pronto te denostaban, te trataban de... Sí, o te igual, trataban de imbécil, igual, te subestimaban, pero igual, la gente igual, atrás sí. del televisor estaba... Banco este tipo. Sí, sí, pero Seguía igual. así. No, 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 Sí, pero sí. igual, a ver. A mí yo disfrutaba muchos programas, ¿no? Digamos, Sí. disfrutaba mucho de ir a Animales Sueltos, en especial cuando, digamos, Alejandro me hacía los mano a mano, porque Alejandro es un entrevistador impresionante. Para mí es el mejor entrevistador del país. Es el uno. Sí. Comparto. Ahora, también quiero señalar lo siguiente. Intratables era lo que era porque Santiago del Moro es una superestrella. Ok. El rol que él jugaba como conductor era sublime. O sea, La porque vos- distribución del juego, ¿no? Claro. Los timing. Sí, no, pero no sé, como digamos, o sea, Sí, tenía un algo. Sí, sí, sí. él distribuía el juego, él entendía cuando aparecía un tema que sí tenía punch y bueno, entonces... de hecho, sin él no funcionó. Bueno, exacto, ese es mi punto. Ahí está. Sin él no funcionó. Y es un programa era un programa muy difícil de llevar. Por lo tanto, digamos, yo te diría que lo que hacía ahí Santiago del Moro era genial. Y bueno, yo tuve la suerte de aparecer en ese momento. Digamos, y la verdad que me parece, es más, o sea, la posibilidad que yo tuve de hablar con él fuera del aire, digamos, o sea, digamos, me parecía un tipo, igual en las pausas, ¿no? Digamos, porque es un tipo muy reservado. Sí. Me pareció también, digamos, un gran tipo. Un tipazo. Sí, a mí, digo, pero la verdad que manejar ese programa requería de un talento que admirable. Y a mí Gran me encantaba, programa, Intratable me encantaba. Gran programa. Sí, Lo se mío era notaba más de verdad. básico. Yo con Crónica me era Vos feliz. estabas en crónica con Y el quién? famoso que es el neoliberalismo salió de ahí. De Con- Crónica. Claro, una señora. Ese es con De Chiche, esto. ¿no? No. Ese, no, ese era con Lufrano, creo. Ah, claro, sí. sí. Con- ¿Cuántas veces le Lufrano. habías preguntado, sabes? Tipo, le repetiste la Creo que pregunta? eran 17 veces. Señor, La verdad no ¿qué me es el acuerdo ahora, neoliberalismo? pero... ¿Qué es el neoliberalismo? También señor? esos programas medio berreta a mí me gustaban porque era donde más mostrabas que eran unos delirantes, ¿no? Y Sí, que- claro. Y que de hecho, él no se acuerda, por supuesto, pero en algún pasillo yo me acuerdo que le decía qué fácil que es discutir con estos tipos. Y él me decía, claro, porque nosotros discutimos desde el sentido común y desde el sentido común siempre el debate lo ganás. Y es así, porque en definitiva la ciudad de la libertad es sentido común. Sí, claro. Entonces no hay manera de... La ley de la gravedad. Claro. Exactamente. Y ellos exactamente. del otro lado defendiendo chamanismo, una Mandrilada. fantasía, mandrilada, Claro, ¿viste? Totalmente. Sí, claro. Bueno, de hecho yo creo que es el secreto por el cual les ganamos en las redes también. Porque cuando vos defendes una fantasía y viene alguien con los datos, con los factos, con los números, con la evidencia empírica... No, pero ellos los niegan los datos, ¿eh? Sí, ya sé, Mira, pero yo, el público a que ver, mira... No, pero pará. Esto me parece el caso más escandaloso de todo fue lo que pasó con el tema de la pobreza. Y si Ah, sí. ustedes se fijan, yo hice un tuit donde tipificaba lo que iban a decir los distintos periodistas. Algunos directamente iban a negar el dato. O sea, no negar el dato, ignorarlo. O sea, Claro, como que no no hablar existía. del tema directamente. sí. No hablar. No existía. Otros iban a agarrar y iban a decir que el dato estaba dibujado. O sea, por ejemplo, María Pauta Santillán, como si cual cuca, decía que el número estaba dibujado y que por lo tanto estaban mintiendo. Sí, claro.
O, digamos, otros tipos, o sea, que son cucas, pero, digamos, tratan de mantener las formas. Por lo menos, entonces, decían, lo comparaban contra el dato que dejó el kirchnerismo. Entonces, dejaban de lado el hecho de que esa medición es semestral, dejaban de lado, digo, que esa variable estaba creciendo, entonces estaba siendo subestimada, dejaban de lado que había controles de precios y que había escasez y, digamos, dejaban un montón de cuestiones de lado que en realidad estaba subestimada la pobreza. Entonces, cuando vos sinceraste, parece que sos un imbécil, que la pobreza se fue a 57. No, no es que sos un imbécil, sino que en realidad sinceraste la variable y además, digamos, la pusiste en otra frecuencia, que para ellos cuando saltó a 57 sí era un buen dato. Ahora, cuando ese dato está arrojando 35 y que muestra que bajaste 22 puntos la pobreza, es trucho, digamos, no te lo reconoce, o sea, no te reconocen que sacaste a 10 millones de personas de la pobreza. Y ahí, digamos, yo tengo que agradecer, por ejemplo, al trabajo enorme hecho por el Ministerio de Economía, digamos, el Banco Central, bajando la tasa de inflación. De hecho, yo recuerdo hablar con Georgieva y decir, no, el mejor plan social es que baje la inflación. Después, el trabajo enorme que ha hecho la ministra Petovelo. O sea, una de las cosas maravillosas que hicieron al inicio del gobierno, Petovelo, Bullrich y que en paz descanse Guillermo Ferraro, porque ahí nos jugábamos una de las cosas geniales que hizo Petovelo fue cortar el choreo de los gerentes de la pobreza. Sí, señor. Es decir, entonces vos de repente recibías de 2 planes, pero cobrabas uno y uno lo tenía que entregar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos cortaste eso, a la gente de repente se le duplicó el ingreso. Claro. Entonces, además, dimos más asistencia. Entonces sabíamos que eso iba a hacer que los violentos quisieran cortar las calles y hacer lío. Y al poco tiempo nos anunciaron que nos iban a hacer una marcha. De hecho, Beliboni hablaba de 50 porque estaban esperando 100.000. Y entonces ahí yo también me acuerdo de esa reunión de gabinete. Agarró Patricia y dijo, yo necesito esto para poder combatir esto, que era el protocolo antipiquete. Que dicho sea de paso, que Macri no se lo aprobó. No se lo dejó pasar porque ni Marcos Peña, digamos, ni Larreta se querían hacer cargo. Sí, creo que fue exactamente el mismo, sin cambiar una coma. Claro. El mismo. Entonces parece que la convicción y el coraje tienen un rol importante en esto. Parece que, parte de la gestión incluye eso. No, por supuesto. Pero que, claro, el que no lo tiene no lo valora. Debe ser porque lo tiene otro y no él. Tiene que tener bola. Claro, exactamente. Dicho esto, a lo que voy es lo siguiente. Y después, toda la red de transporte, en lugar de usarla como la usaba Massa para perseguirme y hacerme campaña negativa, le brindábamos información a la gente para que pudiera denunciar. Entonces, le cortamos la guita, digamos, le pusimos las reglas claras en términos de seguridad y además se lo informamos a la gente. Hoy, digamos, no existen más los piquetes. El último año, cuando nosotros llegamos, hubo 8.000, ahora no hay más. Pero ¿cómo puede ser, Java? A mí Laura Alonso me dijo que fue gracias a Jorge Macri eso. Ah, sí, entonces ¿por qué, digamos, si lo podían hacer en la ciudad, no lo hicieron cuando eran gobierno nacional, que además tenían el manejo de la ciudad y tenían el manejo de la provincia de Buenos Aires, con la orgullosamente bonaerense María Eugenia Vidal? ¿No? Vidal, ¿no? Que digo, o sea... bueno, ahora es orgullosamente porteña. Claro, cambiando exacto, orgullosamente. Claro, exacto. Entonces, dicho sea de paso, ¿algunos de los que compiten con vos, digamos, en las primeras líneas, votan en Capital? Yo me puedo votar. Vos te podés votar. Yo me puedo votar. Ellos no. Hay gente que no se puede votar. Hay gente que no claro, se puede exacto. votar. Sí. Bueno, Cabezas de lista. O sea, Cabeza de lista. pero que están candidateados y viven en Y se olvidaron de hacer el cambio de domicilio Claro. antes de que cierre el padrón. Lo hicieron, se pero puede 2 días buscar tarde. No puede ser. Había que hacerlo hasta el 29 de marzo y lo hicieron el 31. Y bueno, falló.